El viernes recién pasado cerramos la semana reflexionando aquí en este mismo espacio sobre la importancia y la magnitud del desafío que supone para nuestro país la próxima visita oficial a China. Triste fue la mañana del día sábado, cuando a la luz de los ataques terroristas de Hamás a Israel, nuestra Cancillería y en particular el Ejecutivo serían puestos nuevamente a prueba. ¿Superamos esa prueba? Si observamos las críticas del embajador israelí en nuestro país, diríamos que no. A los ojos de la embajadora palestina, sí. El presidente Boric, por su parte, demoró 48 horas en manifestar una postura, la cual ha sido calificada como tardía y ambigua, mientras el canciller Van Claveren insistió en que la respuesta fue oportuna. Al parecer, en materia de relaciones exteriores, queda mucho aún que reforzar. Esto es Tiempos Violentos. Bienvenidos. Como he dicho, cuando una organización terrorista mata 1000 personas, que su único objeto fue la matanza, no fue una exigencia, no tenía ninguna exigencia, su propósito, su fin fue matar judíos. Y es lo que han hecho, lo han logrado muy lamentablemente. Entonces, no se puede comparar el verdugo con la víctima. Ahí teníamos al embajador de Israel en nuestro país, Gil Arcelí, haciéndose cargo un poco de las declaraciones emanadas por parte del canciller a través de Twitter. Declaraciones más, declaraciones menos han generado bastante polémica, molestia incluso en algunas partes del debate y la conversación. ¿Qué piensan nuestros invitados de todo esto? Se los vamos a consultar, pero antes, buenas noches a este día martes en Tiempos Violentos. Mauricio Daza, ¿cómo está usted? Buenas noches, bienvenido a esta semana corta pero intensa en Tiempos Violentos. Vamos a hablar de otros temas, por ejemplo, ¿qué es lo que ocurre con este espaldarazo que le habría dado el oficialismo a la ministra Toá? Parece que era de esos espaldarazos que más que apoyar, como que a uno lo empujan, así que hay que verlo. ¿Qué es lo que ocurre con el recálculo que hizo una comisión técnica en el Senado respecto al monto que había dicho la Superintendencia de Salud que se tenía que devolver por parte de la ISAPRE? ¿Se acuerda el fallo de la Corte Suprema, la tabla de factores, de 1.400 millones a 400? ¿Dónde quedaron los 1000 restantes? Bueno, de eso y mucho más vamos a hablar esta noche acá en Tiempos Violentos. Buenas noches a nuestros invitados de esta jornada de día martes aquí en el Tiempos Violentos. ¿Qué piensan en 10 segundos de las declaraciones vertidas por el embajador israelí en nuestro país? Comenzamos con Mario Desbordes. Buenas noches, Mario. Gusto verte. Buenas noches. Hamás y Hezbollah son terroristas apoyados por un gobierno extremista que es el de Teherán y por lo tanto tú no puedes igualar al Estado de Israel con estas dos agrupaciones extremistas. Lo que hizo el gobierno, para variar un tremendo error, el presidente dirige las relaciones internacionales, pero no tiene derecho a que las relaciones internacionales se adapten a su pensamiento y a él no le gusta Israel. Vamos a estar profundizando en torno a esos conceptos que nos plantea Mario Desbordes en los primeros 10 segundos. Gloria Requena, abogada de Reprotege, también está junto a nosotros. Gloria, muy buenas noches. 10 segundos para ti. Buenas noches. Es necesario exigir un mayor grado de profesionalización en el ejercicio de las relaciones internacionales. Hemos visto nuevamente un error que compromete la imagen del país y es necesario que esto deje de ocurrir. Es necesario un mayor grado de profesionalización. Mayor grado de profesionalización, lo que plantea la abogada Gloria Requena. Y también nos acompaña el abogado militante del Partido Liberal, don Rodrigo Rettig. Buenas noches, Rodrigo. Gusto verte como siempre. 10 segundos para ti. Buenas noches. Bueno, mis pensamientos y mi solidaridad con el pueblo de Israel, con todos sus habitantes, quienes han sido víctimas de un atentado terrorista, y también mi solidaridad con la gente que vive en Palestina, que va a ser objeto de la represalia del Estado de Israel. Perfecto, Rodrigo. También tenemos las declaraciones de la embajadora de Palestina en nuestro país, Vera Babún, que se refirió a este conflicto, a este impasse, de la siguiente forma. Well, I respect his statement in his whatever it is, a president of a country, but I know very well that the president and Chile, government and nation, whether today or in the past, and looking as well in the future, were adamantly supportive of the Palestinian human and national rights. Ahí tenemos a la embajadora Vera Babún valorando de manera más amable, de manera positiva, ¿cierto?, las declaraciones del presidente en torno al conflicto que se está generando en Medio Oriente. Mario, ¿cómo calificarías la reacción gubernamental de nuestro país, tanto del presidente como del canciller Alberto Van Claveren, en torno a lo que hemos conocido la mañana del día sábado en Medio Oriente? El presidente se demoró mucho y esto va a la mano de lo que ha hecho antes. El desaire brutal que le hizo al embajador cuando tenía que haberle recibido las cartas credenciales. Nunca había pasado eso en la historia republicana de Chile. Y el canciller se equivocó rotundamente. Él no puede decir, oiga, sabe, lamento que te hayan matado 3 familiares, pero no tienes derecho a defenderte.
Ahora, aquí hay que separar las cosas. El pueblo palestino tiene derechos y hay que estar, yo personal creo que hay que estar en contra de los asentamientos, tiene derecho a un Estado libre y autónomo, tiene derecho aparte de Jerusalén como su capital también. Hay una serie de cosas que uno tiene que defender y por supuesto al respeto por los derechos humanos del pueblo palestino, eso no está en discusión. Pero jamás no le hace ni un favor a ninguna de esas causas, al revés. Jamás está pensado, está diseñado, se crea en la década del 80, igual que Hezbollah, para destruir a Israel y ojalá a todo cristiano occidental. O sea, son grupos extremistas. Hoy día, y me lo dijeron allá en Ramallah, no me lo dice el diario, hablando con la autoridad de la OLP, cuando Hamas se toma toda la zona de Gaza, asesina a centenares de miembros de la OLP. Nadie de la OLP, del actual gobierno de Cisjordania, que es la otra parte, sí, claro, el otro sector. Nadie de ellos puede entrar hoy día a la zona de la Franja de Gaza. No pueden, porque los matan. Ahora, lo que acaba de hacer Hamas es criminal, es desquiciado. Los cientos, los miles de muertos que van a aparecer de ciudadanos israelí no puede ser tolerado, jamás debe ser condenado absolutamente. Y eso no tiene nada que ver con valorar, ¿no es cierto?, las demandas o solidarizar con varias de las demandas del pueblo palestino, con que se cumplan, ¿no es cierto?, las resoluciones de Naciones Unidas, es otra cosa distinta. Revisemos los dichos de la Cancillería y también del canciller Alberto Van Claveren. Atención. Ahí está el post, el tuit del canciller de nuestro país, del ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Van Claveren. El uso de la fuerza contra civiles nunca es aceptable en los conflictos armados, aún en el ejercicio de la legítima defensa. Hacemos un llamado a todas las partes involucradas en los actos de violencia en Israel y los territorios palestinos a respetar ese principio básico. Es un hilo que continúa de la siguiente manera. Y luego agrega, que es lo que más ha generado polémica, si usted quiere. Eso vale para Hamas, la yihad islámica y el Estado de Israel y cualquier otro actor que intervenga en el conflicto. Aquí podemos analizar esas palabras en particular, pero estas palabras, este tuit, viene después del comunicado oficial de la Cancillería, que había sido unas 3 horas antes de ese mensaje por Twitter. El mensaje oficial de la Cancillería no genera mayor problema, pero sí este mensaje. Gloria, ¿te sorprendió el canciller Van Claveren, un hombre de dilatada trayectoria, de prestigio ganado a lo largo de sus años? ¿Te sorprendió que a través de tuit complicara la vocería, ¿cierto?, oficial del país, luego del comunicado que la Cancillería había emanado en la mañana del día sábado? La verdad que yo creo que de Cancillería ya nada puede sorprender. Hemos tenido múltiples episodios bastante bochornosos en los cuales se ha puesto en riesgo el prestigio del país y las relaciones diplomáticas. Y este es un escenario complejo, porque ya se había en una situación tremendamente compleja, un conflicto que lleva más de 75 años, que se extiende y que sus raíces no se van a solucionar ahora, por más que haya un conflicto armado violento. Esto es un problema que se va a perpetuar. Acá tenemos 2 estados en un mismo territorio disputándose con además un conflicto que no solamente político sino que religioso. Por lo tanto requiere muchísimo análisis y muchísima prudencia, y eso es lo que no ha habido. Yo creo que el comunicado, si bien no es lo que me hubiese gustado como comunicado de Cancillería, era correcto. Los tuits no ayudan, y el haber colocado a Israel en la misma línea o en la misma frase que jamás, evidentemente es impropio, evidentemente genera una provocación innecesaria. Yo creo que nos falta todavía profesionalización de las relaciones diplomáticas, nos falta tener una mayor prudencia y un mayor cuidado. Las relaciones diplomáticas son de Estado. Lo mismo que la defensa nacional, hay que cuidarla, no importa el sector político, y no es para gustos personales. Entonces es muy importante ser medido, sobre todo en un conflicto que está iniciándose, que todavía no tenemos todos los antecedentes sobre la mesa para poder juzgarlo. Yo creo que ha faltado prudencia. Por lo tanto, respondiendo a tu pregunta, la verdad que no me sorprende. Yo creo hoy día que se ha hecho mucha improvisación con las relaciones internacionales y puesto en riesgo el prestigio del país de esta manera. Vamos a preguntarle justamente respecto de estas palabras al diputado de Revolución Democrática, Jorge Brito Asbun, diputado del Distrito 7, parte de nuestro Parlamento, y que está en contacto a esta hora de la noche aquí en Tiempos Violentos. Diputado Brito, buenas noches, ¿cómo está? Gusto saludarlo. Hola, buenas noches, saludos desde Valparaíso y gracias por la instancia. Y me imagino que en calidad de presidente del Grupo Interparlamentario Chileno-Palestino, encantado de poder participar de la conversación. Gracias por atender al programa, diputado. Varias preguntas. Se ha hablado de falta de cuidado, de prudencia en torno al actuar gubernamental, del Ejecutivo y también de la Cancillería. ¿Cómo recibe usted esas críticas como diputado oficialista?
Bueno, yo señalo de que hay quienes intentan sacar provecho político de situaciones que siempre han tenido una altura de miras, como es la defensa nacional y en este caso en particular, como se señalaba, la política exterior, porque el Estado de Chile ha tenido una política en relación a la ocupación militar que vive Palestina por parte de Israel que ha trascendido por los gobiernos. Fue el gobierno del presidente Sebastián Piñera el 2014 que reconoce el Estado de Palestina en territorios que hoy día Israel ocupa militarmente y de forma ilegal. Después fue los gobiernos de la presidenta Bachelet, que han tenido bastante sintonía con las víctimas y la ayuda humanitaria que Chile ha dado, pero ahora también el presidente Boric y el canciller en particular han identificado cuáles son las partes que han tenido acciones en este conflicto y que han buscado que esto escale. Por una parte está el grupo militar y político Hamas, que no representa al Estado de Palestina ni al pueblo palestino, y por otra parte está el Ejército de Defensa de Israel, que sí representa al Estado de Israel y que ha estado cometiendo crímenes de guerra de forma sostenida. Recién veía que en el GC se señalaba que esta era la mayor escalada desde el año 2021, pero permíteme señalarle que el año 2022 murieron 224 palestinos, 53 niños, y el mundo entero no tenía esta conmoción en torno a estas operaciones militares. Esto es una oportunidad para detener todo tipo de acción violenta, para llamar a la paz y al respeto al derecho internacional, que ha sido una postura que Chile ha tenido independiente del gobierno de turno. Sí, yo veía unas declaraciones del embajador palestino en España durante el fin de semana que decía, bueno, durante el año han muerto 268 palestinos a manos del ejército israelí. Eso no ha sido noticia porque no afecta a Israel, afecta a Palestina. Y ahora esto sí es noticia porque afecta a Palestina. Esa mirada yo la logro comprender, entiendo el trasfondo. Sin embargo, le pregunto, a 48 horas del conocido conflicto aquí en nuestro país, el presidente recién se manifiesta. Se demoró 2 días el presidente en manifestarse. ¿Le parece tardío o le parece oportuno? Me parece que es oportuno porque es prudente también. Esto es un conflicto que tiene varias décadas, que ha estado agudizándose año tras año. Yo estuve en Palestina el año 2018 en una visita humanitaria para constatar el cumplimiento de las resoluciones de Naciones Unidas, de las cuales 947 que se han aprobado, ninguna, 0, se ha implementado. Estuve también en el año 2022, el año recién pasado, y la situación cada año es peor. Entonces, quienes queremos que se detenga la violencia y nos importan las víctimas independientes del pasaporte, hacemos un llamado a que la única solución en esto es el respeto al derecho internacional, sí, y que los crímenes, sea quien los cometa, son condenables. ¿Cómo considera usted que están nuestras relaciones como país con Israel? Se lo pregunto porque el presidente no quiso recibir sus cartas credenciales diplomáticas, las del embajador, lo recibió 2 semanas después, lo que le generó un conflicto con la Cancillería. Luego viene el episodio de mayo en el Congreso, cuando el embajador va al Congreso y usted y otros parlamentarios están con el hiyab, ¿cierto?, puesto en una señal de protesta, en una imagen que estamos revisando ahí y que también generó cierto roces, también generó polémica. Y ahora viene la reacción, ¿cierto?, de la Cancillería a través de un comunicado oficial, pero luego a través de un tuit del canciller, en el cual también vemos críticas por parte del embajador de Israel. ¿Cómo considera usted que están las relaciones con esa potencia? Mire, las relaciones estaban un tanto deterioradas desde que Israel comenzó a deportar a chilenos de ascendencia palestina, a los cuales sometía a interrogatorios, desnudamientos durante horas, por intentar ingresar a Palestina. Esto pasa a lo menos en 8 o 10 oportunidades durante cada año. Chilenas y chilenos son deportados infringiendo los tratados bilaterales entre Chile e Israel, y además también a familias chilenas que tienen propiedades en Palestina y que han sido decomisadas para construir una carretera que solo autoriza el tránsito de ciudadanos israelíes en territorios que Chile reconoce que son Palestina. Es por eso que las relaciones se han ido deteriorando, pero sin lugar a dudas las relaciones se dificultan cuando llega el actual embajador, quien ha actuado más como un provocador que como un gestor de la diplomacia, en cuanto a que el rol de la diplomacia, el buscar los entendimientos, y él ha buscado buscar la polarización. Él me insultó a mí directamente en redes sociales, calificándome de muy mala manera, y lo que nosotros hemos señalado es que lo que él me califica a mí no se merece calificación nada ni nadie, y lo que ha señalado ahora último los portavoces israelíes, el ministro de Defensa,
en decir que no están enfrentando humanos, sino que animales en Gaza, es una práctica típica de los gobiernos extremistas que buscan anular la humanidad de los adversarios. Sí. Así que nosotros sentimos que hay más voces cercanas, o más voces en el pueblo judío que son mucho más empáticas y responsables con entender que nadie se merece la muerte, que nadie se merece la tortura o vivir bajo ocupación. De hecho, la protesta de ustedes ahí en el Congreso con el hiyab puesto, entiendo que fue justamente en solidaridad a su persona tras las críticas vertidas por el embajador a partir de las redes sociales, si no me equivoco era Twitter. Estoy aquí con Mauricio Daza, diputado, que también quiere conversar con usted. Diputado, buenas noches. Gracias Buenas por noches, Mauricio. acompañarnos en Tiempo Violento. Diputado, más allá de lo que usted ha señalado, esta asimetría, ¿no?, en el tratamiento que existe respecto de la situación de los palestinos que están en la Franja de Gaza, con lo que ha ocurrido ahora con el ataque Hamas en Israel, me gustaría preguntarle derechamente, de forma muy específica y concreta, ¿cuál es su juicio acerca de la operación que ha hecho Hamas en los últimos días en Israel y las imágenes que hemos visto, ¿no?, matando a civiles, ¿no?, básicamente? O sea, ese acto concreto, usted, ¿cómo lo califica? Bueno, es despreciable. Cualquier asesinato a civiles es algo condenable. Yo insisto en que, a diferencia de las autoridades israelíes, yo no le deseo la muerte a nadie. Yo no puedo entender que se busquen a niñas, a niños para ser ejecutados, como los más de 40 que habían ejecutado las fuerzas militares israelíes antes de esta operación del grupo Hamas. Entonces, aquí las víctimas, me da igual el pasaporte que tengan. Lo que nos preocupa es que desde Chile, desde este pequeño rincón del mundo, hemos siempre tenido una postura irrestricta del llamado al respeto al derecho internacional. Y sentimos que esa es la única solución a esta barbaridad que estamos viendo y que pareciera que hora a hora se agudiza. Diputado, ¿a sus ojos se equivoca el presidente, no solo al demorarse, sino que también al apoyar de alguna forma a Israel tras el ataque de Hamas del día sábado, desde su mirada como diputado con origen palestino y también como miembro del Frente Amplio? Sí, primero que todo señalar que yo soy profundamente orgulloso chileno, pero no se me esconde en la cara que tengo, al igual que 500.000 compatriotas, ascendencia palestina. Y que hemos aprendido desde nuestra educación y desde nuestro país de que nadie se merece lo que está ocurriendo. Y el presidente, a quien yo pude acompañar el año 2018 en su visita a Palestina, él constató el apartheid. Él constató que en Hebrón los niños, para asistir a clase, tienen que transitar hasta por 8 checkpoints y que iglesias evangélicas del mundo hacen un voluntariado que es muy lindo y que acompañan todos los días a las niñas y niños de la escuela a la casa y de la casa a la escuela para que los militares no los acosen, niños de 8 o 10 años. Eso que vio el presidente no lo ha olvidado y yo creo que es lo que ha tenido presente al momento de poder explicar cuál es su postura, que a todo esto es la postura que ha tenido Chile, que es coherente, que independiente de quién sea, quien cometa el crimen, quien cometa la hostilidad, quien asesine, pues bien, eso se condena y tener claro que aquí, más allá de estar permanentemente apuntando entre bandos a los culpables, necesitamos darle una solución. Y la solución está en lo que el portavoz de la Unión Europea señaló el día de hoy, y es que Israel deje a los territorios palestinos vivir en paz y que al mismo momento exijamos que cualquier grupo palestino de cualquier nacionalidad deponga las acciones militares en contra de civiles. Eso es inaceptable en cualquier parte del mundo. Ahí estamos viendo alguna imagen de lo que fue ese viaje del año 2018 a la zona, la imagen de la cual usted nos hacía la descripción. Diputado Brito, le mando un abrazo, muchísimas gracias por el contacto con el programa, que esté bien. Muchas gracias a ustedes por abrir este espacio de debate y es importante cuidar las relaciones internacionales y no buscar provechos menores. Es por eso que aquí estamos hablando de vidas humanas que están sufriendo bastante y si es que en algo podemos colaborar es a no polarizar, sino que más bien a buscar una solución que dé paz duradera. Sin duda. Un abrazo. Gracias, diputado. Chao. Chao. Rodrigo Rettig, a ver, varias cosas que quedan ahí en el tintero. En la primera vuelta me quedó pendiente tu opinión respecto del actuar, ¿cierto?, de la autoridad chilena, tanto el presidente como el canciller. Pero además, a partir de las palabras del diputado Brito, yo le preguntaba si él consideraba oportuno o lenta la irrupción del presidente en la conversación. ¿Qué
¿qué le parece que la primera interacción del presidente con el conflicto es a través de un tuit de la diputada Carmen Hertz en el cual él la cita y simplemente pone comparto 100%? Sí, bueno, yo creo que lo que escribe Van Claveren equivoca en equiparar un Estado que es el Estado de Israel con una organización terrorista que es Hamas, que ahí recuerdo lo que dice el diputado Brito y también lo que explicó Mario Desbordes. La institucionalidad oficial de Palestina es la Autoridad Nacional Palestina y la OLP también. Y Hamas no son esas dos instituciones. Y incluso yo traje la carta fundacional de Hamas, el artículo 13, dice que no existe una solución negociada posible. La yihad es el único camino. Y en el preámbulo de la carta fundacional de Hamas dicen de que el objetivo de ellos es destruir a Israel. Entonces, evidentemente, cuando Van Claveren equipara el Estado de Israel con este grupo terrorista, yo creo que se equivoca. Dicho eso, lo de Boric a mí me parece prudente. ¿En qué sentido? Es evidente que el presidente de la República tiene una condicionalidad, por decirlo de alguna forma, con la causa palestina. Y me parece que haber esperado 48 horas fue prudente para haber enviado un mensaje que fue súper pulcro, fue súper limpio. Quizás si hubiera tuiteado en las primeras 24 horas, habría quedado una embarrada más grande de aquella que pudiera haber evitado. Pero ¿no se puede tener acaso una visión del conflicto pro-palestino incluso, ¿cierto? Reivindicatorio histórico de lo palestino y condenar además un ataque terrorista? ¿Por qué tiene que haber contradicción en ambas cosas? Lo que pasa es que al final uno aquí entra en la paradoja de usted condena la violencia. Yo siempre he sido crítico, muy crítico, de ¿usted condena la violencia? Y si no condena la violencia, ¿por qué? Porque la afinidad política explica si usted condena o no condena la violencia. Ejemplos, léase, 11 de septiembre del 73, estallido social, conflicto israelí-palestino. 11 de septiembre del 73, condena la violencia, la izquierda. ¿Cuál le da contexto? La derecha. Estallido social. ¿Quién condena? La derecha. ¿Quién le da contexto? La izquierda. Conflicto israelí-palestina. Todos condenamos, pero si usted llegara a un contexto, usted no condena. Pero si nosotros no contextualizamos los hechos de violencia, perdemos la capacidad del asentimiento reflexivo, que es aquello que nos permite a los seres humanos distinguirnos de otras especies que viven en esta tierra. ¿No se pudo tener ese mismo raciocinio, Mario Desbordes, pero con un poquito más de sentido de oportunidad, con un poquito más de celeridad? 48 horas tarde, después de que 70 mandatarios o autoridades mundiales habían condenado los hechos, lo hace el presidente de Chile. Pésimo, porque el presidente, vuelve a insistir, él está casado con una causa. Está bien por él, pero mientras él es jefe de Estado y la política exterior es una política de Estado, se tiene que ceñir a esa política de Estado. No puede pretender transformar esa política internacional chilena en lo que él quiere, en lo que su corazoncito le dice. Y vuelvo a insistir, Hamas es un grupo terrorista, lo mismo que Hezbollah. Están pensados para arrasar Israel y están pensados para arrasar a todo cristiano occidental, a todos. Su lógica es imposible. Es incompatible con el diálogo, con la conversación, etc. Y además se esconden, porque así funcionan ellos, se esconden entre los civiles de la Franja de Gaza. Están como ratones metidos dentro de las casas de los ciudadanos civiles. Entonces es muy difícil combatir este grupo. Israel, por supuesto, está en el peor de los mundos. Lo que acaba de hacer Hamas ahora no merece ninguna otra consideración que una condena abierta y categórica. ¿Cuál es la mirada que han tenido distintos parlamentarios? Revisemos, por ejemplo, lo que planteó el diputado Raúl Soto en todo este debate. Escuchemos. Lo que uno hubiese esperado es que el presidente Boric hubiese tenido desde el momento uno, desde el momento cero de este ataque, una posición mucho más categórica, más rápida de condena al acto terrorista de Hamas contra Israel. Más allá de su posición respecto del conflicto palestino con Israel. Porque todos sabemos que el presidente Boric tiene una posición en este conflicto y es pro-palestino. Pero su posición personal no puede nublar la vista respecto de la posición que debe ser del Estado de Chile. Es que claro, las voces críticas al actuar del presidente no solamente vienen desde la oposición, desde la derecha, sino también desde el oficialismo, como lo veíamos ahí en la presencia del diputado Raúl Soto, que además es miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores. Daza está ahí esperando, amasando su opinión. Gloria Requena, me gustaría escuchar esto también, porque el tiro con Mauricio. El sentido de oportunidad. Cuando un país fija oficialmente su postura a partir de su principal autoridad, el presidente de la República, es lo que está en entredicho hoy día. Ese es el corazón del problema, podríamos decir. Porque el presidente fija su postura, pero lo hace 2 días después. Se demoró, o como dice Rodrigo, está bien que se haya tomado su tiempo para sopesar bien una opinión. ¿Qué te parece?
Es que hay que distinguir acá. A ver, el primer tema que hay que poner sobre la mesa es que el presidente que conduce las relaciones internacionales. Eso no hay que olvidarse. Y acá que él se adhiera a un tuit no es conducir las relaciones internacionales. Entonces es una forma, no quiero calificarla, digamos, de amateur, pero en el fondo eso es. No se ha entendido cuál es el rol que se juega como máxima autoridad del país. Yo creo que ahí hay un grave error de cómo se hacen las cosas. Y nos muestra bastante mal. Al respecto a si fue tarde o no, la verdad que Cancillería fijó su posición en forma bastante temprana, bastante antes que el presidente de la República. El sábado. Yo creo que el canciller se apresuró un poco. Yo hubiese esperado un poquito más. El canciller se apresuró un poco, pero el presidente se pasó, digamos, se pasó ahí 2 puentes al hacerlo bastante más tarde. Ahí lo estamos destacando. La diputada Carmen Hertz, el día 8 de octubre, el día domingo, tuitea: la adhesión a la causa palestina, su justeza y anhelos no impide condenar en forma categórica, sin ambages y relativización alguna la matanza, violación y secuestro de civiles israelíes ejecutados por el grupo Hamas. Clarita, clarita. Lo que uno hubiese y el presidente esperado. cita eso y dice comparto 100%. Es que eso como no es, un dedito para arriba. Es que eso no es aceptable, porque no es la diputada Carmen Hertz la presidenta de la República, ni quien conduce las relaciones internacionales. Es el presidente. Uno espera del presidente de la República que tenga una posición clara, sobre todo un país como el nuestro, que ha sido en una posición muy firme en condena a las violaciones a los derechos humanos. Es evidente que lo que ocurrió, cuando tú involucras a civiles y matas a civiles, estás haciendo un acto que viola los derechos humanos. Y eso no se puede permitir, no se puede avalar, y por lo tanto tiene que haber una condena firme de parte del país. Ya llevamos a esta hora 2.000 muertos. ¿Cuántos más van a haber? Es importante, claro. Es muy importante para un conflicto que, como vuelvo a repetir, no se va a acabar ahora por el conflicto que estamos, un conflicto que lleva muchísimo tiempo y que requiere ayuda de la comunidad internacional. Entonces, todos los países tienen un granito de arena que colocar. Sí. Y Chile no es la excepción, tiene una comunidad grande palestina, también tiene que tener una posición clara. Y dar una señal clara a todos los habitantes del país y a aquellos que son miembros. Tenemos 100 o más chilenos que están hoy día allá. Sí. Una chilena que no sabemos si está secuestrada o no. Entonces exige del presidente de la República una mayor rigurosidad. Es inaceptable que pretenda tuit, como tú dices, manito arriba. Aquí claro. Uno tiene una opinión clara y necesita para esa familia y para el país tener claridad de qué es lo que piensa su presidente en materia de relaciones internacionales. Mauricio, yo creo que eso es claro. Oye, Mauricio, estaba pensando justamente en lo que planteaba Gloria, que Chile, claro, es un país muy lejano al conflicto en materia física, territorial. Pero Chile cuenta con la comunidad palestina más grande del mundo, más allá de Palestina misma, y también con una comunidad judía muy grande, importante y representativa en nuestro país. ¿Cómo juegan esos roles también en la postura que debió tomar el presidente o que tomó el presidente y en el sentido de oportunidad en que la toma? Bueno, yo creo que no era tan difícil. A ver, acá ¿qué es lo que vimos? Vimos el ataque de un grupo extremista a civiles inocentes. Eso es lo que vimos. Vimos una matanza de niñas, niños, ancianos, civiles, que fueron acribillados indiscriminadamente por este grupo Hamas, ¿no? Entonces uno podrá partir de una base que parece sencilla, pero por obvia no se dice. Mire, sabe que un ataque indiscriminado a población civil es algo que debe ser repudiado siempre. Venga de quien venga, o sea, eso es evidente y en eso no puede haber absolutamente ninguna duda, ¿no? Sobre todo con lo brutal que fue este ataque. Eso es lo primero. Lo segundo, Chile tiene una posición histórica y me parece que es correcta. Acá lo que se ha señalado por nuestro país, independiente de las administraciones, los gobiernos que hemos tenido, es que la posición de Chile es que debe existir, ¿no?, el reconocimiento de la posibilidad del Estado de Israel a existir y convivir en paz con un Estado palestino que reconozca también la existencia de ese Estado de Israel y que puedan convivir y coexistir en paz. Eso es lo que se ha señalado, ¿no? Reconocer el derecho de ambos Estados para coexistir en paz, ¿no? Y esos son los esfuerzos que se ha llamado por lo demás por parte de la comunidad internacional a través de Naciones Unidas, y en eso también el Estado de Chile ha sido bastante claro en reiterarlo vez tras vez. Ahora, en ese ámbito, claro, hay una declaración de Cancillería que reitera la posición histórica del país en esta materia, lo que me parece bien. También hay que repudiar estos ataques, porque, insisto, son repudiables,
No se puede decir, mire, que sabe que ellos también hacen lo mismo con los palestinos en la Franja de Gaza. Aún si fuera cierto, eso no es justificación para responder a matanzas en contra civiles con matanzas en contra civiles. O sea, eso, incluso en esa hipótesis, no puede ser aceptado. Ahora, dicho eso, a mí me parece que esta vía de que acto seguido el presidente ponga 100%, comparto 100%, ¿no?, a un tuit de una diputada, como la diputada Hertz, obviamente no es algo que esté a la altura de las responsabilidades de quien lleva las relaciones internacionales en Chile. Porque uno podrá decir, no, es que el presidente habló a través del mensaje de Cancillería. Bueno, entonces se queda callado, ¿no? Pero no hace, ¿sabe qué? 100% comparto. Y después, mire, fue tanto digamos, batahola, que tuvo que mandar un mensaje más elaborado, ¿no?, acerca de lo mismo. Pero también uno se compara con la propia actuación. Y resulta que el presidente Boric, cuando han existido eventos relevantes a nivel nacional o internacional, él tuitea directamente su propia cuenta. Entonces, bajo ese estándar, frente a un hecho de esta envergadura, uno podría decir, ¿sabe qué? Debiese tuitear también de su propia cuenta, ¿no? No hacerlo es raro. Y los silencios también tienen un significado, sobre todo en política. Finalmente, respecto del tuit del canciller, claro que es lamentable, por más de que uno, claro, pueda estar de acuerdo con la idea de matar a civiles, inocentes, por parte de un Estado o cualquier organismo o cualquier entidad, es algo repudiable. Oiga, es el canciller. Nosotros no tenemos relaciones diplomáticas con Hamas, ¿no?, o con Hezbollah, no. Pero sí tenemos relaciones diplomáticas con el Estado de Israel. Y además también ayuda a confundir, que eso también es una trampa, decir, mire, estos grupos extremistas son igual a Palestina, son equivalentes a las reivindicaciones que ha señalado durante décadas Palestina y los palestinos que están en la Franja de Gaza, y eso no es así. Acá se ha señalado con claridad y acertadamente. Ellos no representan, ¿no?, a la comunidad palestina frente a organismos internacionales o en otras instancias. Entonces, claro que es lamentable todo lo que ha ocurrido y no ha estado a la altura de lo que debió haber sido una respuesta consistente por parte de quien lleva las relaciones internacionales en nuestro país, que conforme a la Constitución vigente es claramente el presidente de la República. Rodrigo Ortega, a la luz de lo que hemos conversado, ¿no detectas pasos en falsos en el manejo o errores no forzados, al menos por parte del presidente en esta crisis? O sea, me hace sentido lo que se ha señalado en el panel. Yo, no siendo un experto en relaciones internacionales, y aquí Gloria, Mauricio y Mario, sobre todo que fue ministro de Defensa, tienen mucho más crédito para hablar de esto que yo. Cuando yo digo que el presidente Boric, al esperar 48 horas y emitir su declaración, que si uno la lee es súper pulcra, a lo que le estoy dando crédito personalmente a él es que él se vio tentado a escribir algo. Por algo retuitea y pone comparte 100% Carmen Hertz. Yo creo que le picaban los dedos. Pero la posición oficial del presidente de la República la emite 48 horas después en un mensaje que para mí es limpio. Entonces, sabiendo todo lo anterior, me parece que eso es rescatable. Dicho eso, si uno pudiera definir de cuál es el tiempo prudente para que se pronuncie el presidente de la República, al parecer las personas que más saben de este tema dicen de que debió haber sido en un tiempo menor. Y ahí a mí no me queda más que entender que ellos tienen una posición más completa que yo al respecto. Usted fue ministro de Estado, Mario. 12 horas, 6 horas, un día, pero el 48 parece un exceso. Además, asociado al error del canciller, que ese es el problema. Condenaron categóricamente los gobiernos de Argentina, de Brasil, de Europa en general, Estados Unidos. ¿Quiénes apoyan a Hamas? Rusia, Irán, Corea del Norte, Venezuela. Esos son los gobiernos que apoyan a Hamas. Entonces, cuando tú comparas la reacción de los distintos estados, perdona que te lleve a otra cuestión reciente. A ver. En Naciones Unidas el presidente no fue capaz de decir una palabra en contra del régimen de La Habana, que lleva casi 70 años oprimiendo a los cubanos. Porque en su corazoncito a él le encantan los Castro, le encanta Díaz-Canel. Entonces condena a Ortega, con razón, pero se despacha un discurso en donde pide el fin al bloqueo, etcétera, etcétera, que yo el otro día veía a Fito Páez y a otros cantantes famosos que ya ni siquiera eso es tema.
hay que terminar el régimen dictatorial de La Habana. Pero el presidente en su corazoncito, él celebraba el asalto al cuartel Moncada con la policía política del régimen, la que está aquí en Santiago. Entonces, suele llevar las relaciones internacionales que él las conduce, cuidado, él conduce, pero no es el que decide la política de Estado así como así. No es que el presidente asume, gobierne y todos nos sometemos a lo que él decide respecto a la política internacional. No, no es así. Y por lo tanto, en ese contexto, él no puede seguir haciendo lo que él cree Gabriel Boric, el diputado Boric, como el presidente de la República, Gabriel Boric. Aquí tenemos un problema serio que se ha repetido 40 veces. Le faltó el respeto al príncipe, al rey de España, le faltó el respeto al expresidente de los Estados Unidos, le faltó el respeto, y así seguimos. La lista es larga y suma y sigue. Y vuelvo a insistir, mira quienes han apoyado jamás. Con Cuidado. esa reflexión hacemos una pausa y regresamos de inmediato a Tiempos Violentos aquí en Vía X. Ya regresamos.